En la historia del entretenimiento mexicano, existen personajes que trascendieron la comedia para convertirse en símbolo. India María fue uno de ellos. Su irrupción en el cine y posteriormente en la televisión no fue simplemente la aparición de un nuevo rostro humorístico, sino la construcción de un fenómeno cultural que puso en evidencia tensiones profundas dentro de la sociedad mexicana. Cuando el personaje comenzó a consolidarse en la década de los 70, México atravesaba un periodo complejo. Modernización acelerada, migración rural hacia las grandes ciudades, desigualdad estructural persistente y un sistema político centralizado donde los medios de comunicación funcionaban bajo fuertes alineaciones institucionales. En ese escenario, la figura de una mujer indígena que confrontaba, aunque fuera desde el humor, a policías, burócratas, empresarios y figuras de autoridad, no podía pasar desapercibida. India María, creada e interpretada por María Elena Velasco, no nació como un acto de confrontación política explícita. Su génesis fue artística. Sin embargo, su impacto fue inevitablemente social. El personaje representaba a una mujer indígena que emigraba a la ciudad y debía enfrentarse a un entorno hostil. Sus diálogos estaban cargados de malentendidos lingüísticos, pero también de ironía. Su aparente ingenuidad ocultaba una aguda capacidad de observación. En un país donde la televisión comenzaba a consolidarse como el principal formador de imaginarios colectivos, la presencia constante de una protagonista indígena en el centro de la narrativa rompía esquemas. La pantalla grande ya la había convertido en fenómeno de taquilla. Sus películas superaban récords de audiencia. El público popular se identificaba con su lucha cotidiana: sobrevivir en un sistema que parecía diseñado para excluir. Pero mientras las salas de cine la celebraban, en ciertos círculos mediáticos se analizaba su impacto con mayor cautela, porque la risa, cuando se dirige hacia el poder, puede volverse peligrosa. El contexto mediático de una época controlada. Durante los años 70 y 80, la estructura mediática mexicana estaba fuertemente concentrada. Las grandes cadenas tenían vínculos estrechos con el poder político. La televisión no era simplemente entretenimiento, era instrumento de cohesión, narrativa oficial y construcción de identidad nacional. Dentro de ese marco, los contenidos que cuestionaban abiertamente al sistema eran escasos. La crítica directa era inusual. La sátira política existía, pero cuidadosamente dosificada. India María operaba en una zona ambigua. Formalmente, hacía comedia ligera. En la práctica, mostraba un retrato incómodo de la desigualdad. Su personaje evidenciaba el clasismo cotidiano, el abuso de autoridad y la corrupción burocrática. No lo hacía desde el discurso ideológico, sino desde el absurdo. Esa estrategia la protegía parcialmente, pero también amplificaba su alcance, porque cuando el humor llega a millones de espectadores, el mensaje se multiplica. El ascenso imparable. A pesar de las tensiones, su popularidad fue arrolladora. Productores y distribuidores reconocían el potencial económico del personaje. Cada estreno era garantía de éxito comercial. Su figura comenzó a expandirse hacia la televisión, donde el impacto se amplificó aún más. En un medio dominado por melodramas y programas de variedades, India María ofrecía algo distinto. Una narrativa centrada en la mujer indígena como protagonista, no como figura secundaria. Este detalle es crucial. En la historia audiovisual latinoamericana, los personajes indígenas solían ocupar papeles marginales o estereotipados. India María, aunque caricaturizada, era el eje central de la historia. La trama giraba en torno a ella, y eso alteraba jerarquías simbólicas. Una mujer que no pedía permiso. Uno de los elementos más disruptivos del personaje era su autonomía. India María no era pasiva. Se equivocaba, sí, pero también desafiaba, discutía y reclamaba. Frente a la autoridad, no se arrodillaba fácilmente. Podía mostrarse confundida, pero siempre encontraba la forma de revertir la situación. Esa construcción narrativa generaba identificación en amplios sectores populares. No era la víctima eterna, era la sobreviviente ingeniosa. En términos culturales, el mensaje era poderoso. Incluso desde la marginalidad se podía confrontar al sistema.
Y ahí comienza la incomodidad. El poder frente al espejo. Cuando un producto cultural alcanza masas críticas de audiencia, deja de ser simplemente entretenimiento. Se convierte en fenómeno social. Algunos analistas de la época comenzaron a preguntarse si el personaje reforzaba estereotipos o si, por el contrario, los subvertía. La discusión académica creció. La audiencia seguía riendo. Pero en ciertos sectores de poder, la pregunta era distinta. ¿Hasta qué punto este personaje contribuía a consolidar una imagen crítica del país? En un contexto donde la proyección internacional era estratégica, la representación constante de corrupción y desigualdad, aunque fuera en clave humorística, podía resultar incómoda. No hay registros oficiales de censura directa en esta etapa inicial. Pero sí existen testimonios que apuntan a tensiones detrás de cámaras, debates sobre contenidos y discusiones sobre límites narrativos. El éxito comercial fue tal que resultaba difícil ignorarla. Su personaje cruzó fronteras, llegó a comunidades migrantes y consolidó una identidad compartida entre quienes se sentían representados. La India María no era solo un personaje, era una metáfora. Metáfora de la migración rural, metáfora de la desigualdad estructural, metáfora de la lucha femenina en un entorno dominado por hombres. Y mientras más crecía su impacto, más evidente se volvía su dimensión política implícita. Porque todo acto de representación es político, incluso cuando se presenta como comedia. A finales de los 80 y principios de los 90, el modelo televisivo comenzó a transformarse. Nuevos formatos, mayor competencia, influencia de tendencias globales. En ese proceso de modernización, algunos contenidos considerados tradicionales fueron desplazados progresivamente. India María, con su estética rural y su narrativa centrada en problemáticas sociales locales, empezó a ser vista por ciertos ejecutivos como un producto menos alineado con la imagen aspiracional que se buscaba proyectar. El entretenimiento viraba hacia glamour, consumo y modernidad urbana. Ella representaba otra cosa. Representaba memoria, desigualdad y crítica. Simple cambio de época o incomodidad estructural. Desde una perspectiva estrictamente industrial, podría argumentarse que su desplazamiento respondió a dinámicas de mercado. Pero el análisis periodístico obliga a mirar más allá. Porque los productos culturales no desaparecen solo por desgaste natural. Muchas veces son reubicados estratégicamente. La reducción de espacios, la menor promoción, el traslado a horarios menos visibles, son mecanismos conocidos en la industria mediática. No hacen ruido, no generan escándalo, pero modifican la presencia pública. Y en el caso de India María, ese proceso comenzó a hacerse visible. Una figura que ya no podía ser ignorada. Para entonces, su legado estaba consolidado. La audiencia la reconocía como parte esencial de la cultura popular mexicana. La pregunta ya no era si tenía éxito, lo tenía. La pregunta era si su presencia seguía siendo conveniente para una estructura mediática que evolucionaba bajo nuevas prioridades. Y así, el fenómeno que nació como comedia comenzó a convertirse en caso de estudio sobre poder, representación y medios. India María no fue solo una actriz exitosa. Fue una narradora involuntaria de las fracturas sociales. Su ascenso marcó una etapa en la historia audiovisual mexicana donde la risa funcionó como vehículo de crítica. Y precisamente por eso, su figura empezó a generar incomodidad en los niveles más altos. Este fue el comienzo. El momento en que una comediante popular se transformó, sin proponérselo, en símbolo cultural. Y cuando un símbolo toca fibras profundas de identidad, el poder inevitablemente presta atención. La India María ya no era simplemente una actriz exitosa. Era una marca registrada, un fenómeno taquillero, una figura con capacidad de movilizar audiencias masivas. Y precisamente por eso, comenzó a ser observada no solo como producto artístico, sino como elemento político dentro del ecosistema mediático. Para comprender la tensión que se generó, es necesario situarse en el contexto histórico. Durante las décadas de los 70, 80 y parte de los 90, la televisión mexicana no era un espacio completamente plural. Funcionaba bajo una lógica centralizada, donde las grandes cadenas mantenían vínculos estrechos con el poder político y económico. No se trataba únicamente de entretenimiento.
La televisión cumplía una función estratégica: moldear la percepción colectiva, reforzar la estabilidad institucional y proyectar una imagen específica del país hacia adentro y hacia afuera. En ese escenario, el contenido debía ser cuidadosamente calibrado. Las telenovelas proyectaban aspiración social. Los programas de variedades promovían glamour. Los noticiarios reforzaban una narrativa oficial. India María, sin proponérselo, operaba en otro registro. Su humor exponía la desigualdad estructural, el clasismo institucional, la corrupción burocrática y el trato discriminatorio hacia comunidades indígenas y sectores populares. Todo envuelto en carcajadas, pero imposible de ignorar. El problema con la sátira es que no necesita proclamas. Basta con el espejo. India María convertía a policías en caricaturas torpes, a funcionarios públicos en figuras absurdas y a empresarios en personajes explotadores. La risa del público no era solo por el chiste, era por el reconocimiento. El espectador veía reflejada su propia experiencia con la burocracia, con la discriminación cotidiana, con el abuso de poder. Y ese reconocimiento masivo tiene implicaciones profundas. En sistemas mediáticos altamente concentrados, el humor que conecta con millones de personas puede convertirse en una forma de crítica colectiva. No organizada, no explícita, pero poderosa. Mientras otros productos televisivos promovían una narrativa de progreso uniforme, ella mostraba las grietas. Diversos testimonios de la época señalan que el personaje comenzó a generar debates internos dentro de la industria. No debates públicos, sino conversaciones privadas sobre conveniencia, imagen y límites narrativos. Algunos ejecutivos consideraban que el éxito comercial justificaba cualquier incomodidad. Otros temían que la insistencia en ciertos retratos sociales pudiera resultar contraproducente para alianzas estratégicas con patrocinadores o sectores políticos. No existe evidencia documentada de una orden directa de censura en esta fase. Pero la censura moderna rara vez se ejecuta mediante decretos visibles. Opera a través de decisiones empresariales, proyectos que no reciben luz verde, guiones que deben suavizarse, escenas que se editan, horarios que cambian discretamente. El silenciamiento estructural no necesita titulares. La modernización como argumento. A finales de los 80, el discurso dominante en la industria comenzó a girar en torno a la modernización. La televisión debía actualizarse, competir internacionalmente, adoptar estéticas globales. En esa transición, los contenidos con fuerte anclaje local fueron gradualmente desplazados. La India María, con su representación rural y su enfoque en problemáticas sociales específicas de México, empezó a ser percibida como un producto menos exportable. La pregunta no era si generaba audiencia. La generaba. La pregunta era si encajaba en la imagen de modernidad aspiracional que las cadenas querían proyectar. La industria comenzó a privilegiar narrativas urbanas, sofisticadas, con protagonistas alineados a modelos de consumo y glamour. India María representaba otra cosa: la memoria rural, la marginalidad estructural, la persistencia de desigualdades históricas, la incomodidad simbólica. El verdadero conflicto no estaba en el personaje en sí, sino en lo que simbolizaba. En un país con profundas brechas sociales, su figura recordaba constantemente la existencia de sectores excluidos. No permitía que el discurso oficial de progreso borrara la desigualdad. Cada vez que la India María enfrentaba a un burócrata corrupto, el público reía. Pero también asentía, y cuando la risa se convierte en reconocimiento colectivo, el mensaje trasciende la ficción. Desde una perspectiva sociológica, el personaje operaba como válvula de escape y al mismo tiempo como denuncia implícita. Esa ambivalencia era difícil de controlar. El mercado versus la conveniencia. Es importante subrayar que el entretenimiento comercial no funciona únicamente bajo criterios de audiencia. Funciona también bajo criterios de alineación estratégica. Aunque India María era rentable, su narrativa no siempre se ajustaba a las prioridades institucionales del momento. En entrevistas posteriores, algunos observadores señalaron que el personaje comenzó a recibir menos promoción, menor visibilidad en horarios centrales y menor impulso publicitario. Nada escandaloso, nada evidente, pero perceptible.
El fenómeno no desapareció de un día para otro. Fue desplazado gradualmente. El discurso oficial del cambio generacional, cuando su presencia en televisión comenzó a reducirse, la explicación pública fue simple. Cambio de época, renovación de formatos, nuevas generaciones de comediantes. Y es cierto que la industria evolucionaba, pero también es cierto que otros personajes tradicionales lograron adaptarse sin experimentar un desplazamiento similar. Entonces, ¿por qué India María no recibió el mismo respaldo estructural? La respuesta puede estar en la naturaleza de su mensaje. Mientras otros comediantes operaban dentro de un humor más neutro o menos confrontativo, ella seguía encarnando una crítica implícita. El poder tolera la sátira cuando ésta no altera estructuras simbólicas profundas. Pero cuando un personaje representa sistemáticamente la voz del marginado frente al sistema, el equilibrio cambia. La presión indirecta. Existen indicios, aunque no pruebas documentales contundentes, de que ciertos contenidos fueron objeto de recomendaciones para suavizar tonos o modificar enfoques. En industrias donde el poder político y el mediático convergen, las recomendaciones pueden ser más efectivas que las prohibiciones. El resultado no es una censura visible, es una autocensura preventiva. La pregunta que surge es inevitable. ¿Hasta qué punto la India María fue víctima de esa dinámica? El personaje que incomodó al modelo aspiracional. En los años 90, el modelo televisivo latinoamericano consolidó una narrativa centrada en el éxito individual, el consumo y la movilidad social como aspiración. India María no representaba ese modelo. Su lucha no era ascender socialmente para integrarse al sistema. Era sobrevivir dentro de él sin perder identidad. Ese matiz es crucial, porque cuestionaba la idea de que el progreso dependía únicamente del esfuerzo individual. Mostraba que las estructuras podían ser injustas desde su base. Y esa narrativa no siempre resulta funcional para discursos oficiales de estabilidad. El inicio del desplazamiento. Hacia el final de la década, su presencia en televisión se volvió menos constante. Las producciones cinematográficas continuaron, pero con menor respaldo promocional. El público seguía ahí. La figura seguía siendo querida, pero el ecosistema mediático ya no la impulsaba con la misma intensidad. La maquinaria que alguna vez la celebró comenzó a priorizar otros rostros, otros formatos, otras historias. El fenómeno no fue abrupto, fue progresivo. Y en ese proceso se instaló una pregunta incómoda. ¿Se trataba simplemente de evolución natural del mercado o de una decisión estratégica para reducir la visibilidad de un personaje incómodo? El poder del símbolo. Más allá de la especulación, lo cierto es que India María ya había trascendido el ámbito televisivo. Su figura se convirtió en referente cultural. Aunque las estructuras mediáticas puedan modificar la visibilidad de un personaje, no pueden controlar completamente su legado. El choque entre India María y el sistema televisivo no fue un enfrentamiento público. Fue un proceso silencioso de reubicación estratégica. Pero cada desplazamiento revela algo sobre el equilibrio entre cultura popular y poder. Cuando una comediante logra que millones de personas rían de las fallas del sistema, el sistema inevitablemente toma nota. Y ese fue el momento en que el fenómeno dejó de ser solo entretenimiento. Si el ascenso de India María marcó el surgimiento de un fenómeno popular difícil de ignorar, evidenció el choque silencioso con las estructuras mediáticas. Este tercer tramo de la investigación aborda la pregunta más delicada. ¿Existió un intento deliberado de borrarla de la pantalla? ¿O fue víctima de un mecanismo más sofisticado de silenciamiento estratégico? En el mundo contemporáneo, la censura rara vez adopta la forma clásica de prohibiciones públicas. En sistemas donde el poder político y económico converge con la industria mediática, la eliminación de una figura incómoda puede ejecutarse sin declaraciones oficiales, sin escándalos, sin titulares. La censura moderna no se anuncia, se administra. La anatomía del silenciamiento. El desplazamiento de una figura mediática puede ocurrir mediante múltiples herramientas aparentemente técnicas. Reducción de presupuesto. Cancelación de proyectos en etapa de desarrollo. Cambios en la parrilla de programación. Disminución en la promoción publicitaria. Repeticiones en horarios marginales. Cada una de estas decisiones puede justificarse con argumentos comerciales,
Pero cuando se aplican sistemáticamente sobre un mismo perfil, el resultado es claro: pérdida de visibilidad. En el caso de India María, el fenómeno no fue abrupto. No hubo un veto declarado. Hubo un enfriamiento progresivo. La censura sin decreto. Durante el periodo de transición mediática en México, los contenidos comenzaron a filtrarse bajo criterios cada vez más corporativos y estratégicos. La televisión dejó de ser únicamente un aparato nacional para convertirse en producto exportable. Las narrativas locales muy específicas, profundamente ancladas en problemáticas sociales internas, comenzaron a verse como menos competitivas frente a formatos globalizados. Pero la pregunta persiste: ¿fue esa la única razón? El personaje de India María no solo representaba lo rural, representaba una crítica constante a las estructuras de poder. Cada escena donde enfrentaba a un funcionario corrupto o desenmascaraba la torpeza de una autoridad era una metáfora. Y el público lo entendía. Cuando millones de espectadores comparten una lectura crítica implícita, el impacto trasciende la ficción. El poder frente a la risa colectiva. La risa tiene una cualidad política particular. Desarma la autoridad. Un funcionario ridiculizado en pantalla pierde parte de su aura simbólica. Una institución caricaturizada pierde solemnidad. Y cuando ese ejercicio se repite película tras película, programa tras programa, la narrativa acumulativa puede convertirse en un discurso alternativo. India María no pronunciaba discursos ideológicos, no convocaba movilizaciones, pero construía un imaginario donde el poder no era infalible. Y ese tipo de representación puede resultar incómodo en contextos donde la televisión actúa como instrumento de legitimación institucional. Presiones invisibles, acuerdos tácitos. En industrias donde los intereses económicos, políticos y mediáticos están interconectados, las presiones rara vez se ejercen de manera frontal. Operan mediante recomendaciones, sugerencias, advertencias informales. Un patrocinador que prefiere evitar controversias. Un aliado institucional que considera inconveniente cierto tono. Un ejecutivo que decide priorizar perfiles menos problemáticos. El resultado no es un escándalo, es una decisión editorial. Aunque no existen documentos públicos que prueben una orden directa de prohibición, múltiples observadores de la época han señalado que el respaldo estructural hacia India María comenzó a disminuir en momentos clave. La promoción ya no era la misma. La inversión publicitaria bajó. Los horarios se desplazaron. Nada ilegal, nada evidente, pero significativo. El concepto de autocensura. Otro factor determinante en el análisis es la autocensura. En entornos altamente regulados, los propios creadores y productores pueden optar por suavizar contenidos antes de enfrentar conflictos. Es posible que ciertos guiones hayan sido adaptados, que determinadas escenas fueran reconsideradas, que el tono crítico se moderara. Pero incluso si la artista mantenía su visión intacta, la estructura que distribuía su trabajo tenía poder para decidir cuánto alcance otorgarle. El silenciamiento no siempre implica eliminar el contenido. A veces, basta con reducir su exposición. La transición hacia la televisión aspiracional. En los años 90 y principios del nuevo milenio, el modelo televisivo latinoamericano se consolidó en torno a un discurso aspiracional, éxito individual, lujo, movilidad social, glamour urbano. India María representaba lo contrario. Desigualdad persistente, discriminación estructural, lucha cotidiana. No prometía ascenso mágico. Mostraba supervivencia inteligente. En un ecosistema donde el entretenimiento comenzó a alinearse con una imagen más homogénea y comercializable internacionalmente, su narrativa parecía desentonar. El problema no era su talento, era su mensaje implícito, la paradoja del éxito. Aquí emerge una contradicción interesante. Si India María seguía siendo querida por el público, ¿por qué disminuir su presencia? La respuesta puede encontrarse en una tensión clásica entre mercado y poder. El mercado premia la audiencia. El poder prioriza la estabilidad simbólica. Cuando ambos intereses coinciden, el sistema fluye sin conflictos. Pero cuando una figura rentable produce un mensaje potencialmente disruptivo, el equilibrio se vuelve delicado. No se trata necesariamente de conspiraciones explícitas.
A veces es una convergencia de intereses que conduce a decisiones similares. ¿Una imagen incómoda para el extranjero? Otro argumento que circuló en círculos mediáticos fue la proyección internacional. En un momento donde México buscaba consolidar una imagen moderna y competitiva, la representación constante de corrupción y pobreza podía interpretarse como contraproducente. Sin embargo, esta visión ignora un elemento clave. El arte y la comedia suelen reflejar realidades complejas, no propaganda. Pero en industrias estratégicamente alineadas, la línea entre entretenimiento y narrativa país puede volverse difusa. La erosión gradual. Lo que comenzó como una reducción leve terminó convirtiéndose en menor presencia sistemática. Las nuevas generaciones de comediantes ocupaban espacios centrales. Los formatos cambiaban. La estética se transformaba. India María no desapareció completamente, pero dejó de ser figura prioritaria en la programación de mayor alcance. La erosión fue lenta, casi imperceptible para el público casual, pero para observadores atentos, el patrón era claro: la resistencia del legado. Paradójicamente, mientras su presencia televisiva disminuía, su figura cultural se consolidaba. Las repeticiones en cine, las frases icónicas, la memoria colectiva mantuvieron vivo al personaje. Esto demuestra que el silenciamiento mediático no siempre logra borrar un símbolo profundamente arraigado. Porque cuando un personaje encarna una experiencia social compartida, trasciende las decisiones corporativas. ¿Censura o evolución industrial? La pregunta central de este capítulo no tiene una respuesta absoluta. Es posible que múltiples factores hayan convergido. Cambios en el modelo de negocio. Transición generacional en la industria. Presiones indirectas institucionales. Búsqueda de una narrativa más aspiracional. Pero lo que resulta innegable es que la figura de India María representaba una voz popular con capacidad de cuestionamiento implícito. Y en sistemas mediáticos concentrados, las voces que cuestionan, aunque sea desde la risa, no siempre reciben respaldo permanente. El silenciamiento como estrategia moderna. La censura del siglo XXI no necesita prohibiciones públicas. Puede ejecutarse mediante reconfiguración de visibilidad. Reducir exposición equivale a disminuir influencia. Y si el objetivo era limitar la capacidad del personaje para moldear imaginarios colectivos, la estrategia fue efectiva en términos de pantalla, pero no en términos culturales, porque el impacto ya estaba hecho. India María dejó una huella que no puede explicarse únicamente por criterios comerciales. Su trayectoria evidencia una tensión estructural entre cultura popular y poder mediático. Cuando su presencia en la programación central comenzó a reducirse, muchos interpretaron el hecho como una simple transición generacional. Nuevos formatos, nuevas caras, nuevas narrativas. Sin embargo, mientras las estructuras mediáticas reorganizaban prioridades, algo más profundo estaba ocurriendo: la consolidación de India María como símbolo cultural. Sus películas seguían circulando. Sus frases se repetían en conversaciones cotidianas. Sus escenas se convertían en referencias compartidas entre generaciones. El personaje había superado la condición de producto televisivo. Se había transformado en memoria colectiva. Y la memoria, a diferencia de la programación, no depende de la parrilla horaria. La representación que rompió barreras. Uno de los elementos más disruptivos del personaje fue su capacidad de colocar a una mujer indígena en el centro del relato. En la tradición audiovisual latinoamericana, las comunidades indígenas habían sido históricamente relegadas a papeles secundarios, decorativos o estereotipados. India María, aunque caricaturizada, ocupaba el protagonismo absoluto. La narrativa giraba en torno a ella. La trama dependía de su ingenio. El desenlace respondía a su capacidad de adaptación. Este desplazamiento simbólico fue profundamente significativo. Por primera vez en un producto masivo de entretenimiento, millones de espectadores veían a una mujer indígena no como objeto pasivo, sino como sujeto activo que enfrentaba al sistema. Ese cambio narrativo alteró jerarquías invisibles. Entre la crítica y la controversia, no todo fue unanimidad. Con el paso del tiempo, surgieron debates académicos y sociales sobre la representación del personaje. Algunos sectores argumentaron que la caricaturización podía reforzar estereotipos. Otros sostuvieron que, dentro de los límites del humor popular,
El personaje dignificaba al dotar de voz y agencia a una figura históricamente marginada. Ambas posturas coexistieron. Pero más allá de la discusión teórica, el impacto sociocultural fue innegable. India María abrió un espacio de representación que antes no existía en ese nivel de masividad. Y ese espacio generó conversación. El público como custodio del legado. Cuando las estructuras mediáticas reducen visibilidad, el público puede convertirse en el principal guardián de un símbolo. Las comunidades migrantes en Estados Unidos seguían proyectando sus películas. Las generaciones que crecieron con el personaje lo transmitieron a hijos y nietos. Las plataformas digitales, años después, revitalizaron su presencia. Este fenómeno revela algo esencial. La cultura popular no se controla completamente desde los centros de poder. Puede ser moldeada, promovida o desplazada, pero cuando se arraiga profundamente en la experiencia colectiva, adquiere autonomía. India María dejó de depender exclusivamente de la televisión. Se convirtió en patrimonio emocional. Uno de los aspectos más fascinantes del legado de India María es su capacidad para funcionar como herramienta de resistencia simbólica. En contextos donde la desigualdad persiste, el humor que evidencia fallas estructurales puede servir como mecanismo de catarsis colectiva. El personaje enseñó a reír ante la burocracia absurda, ante el abuso cotidiano, ante el clasismo institucional. Pero esa risa no era resignación, era reconocimiento compartido, y el reconocimiento genera comunidad. Por eso, incluso si su presencia fue reducida en determinados espacios televisivos, su función cultural continuó operando en el imaginario social. La transformación del debate. Con el paso de los años, el análisis sobre India María evolucionó. Ya no se discutía únicamente si había sido desplazada por razones políticas o comerciales. Se comenzó a reflexionar sobre su lugar dentro de la historia cultural mexicana. Universidades, críticos y periodistas empezaron a examinar su filmografía bajo nuevas perspectivas. Estudios de género, análisis de representación indígena, investigaciones sobre comedia popular como crítica social. Este proceso de reevaluación consolidó aún más su legado, porque cuando una figura entra en el terreno académico, trasciende el entretenimiento, se convierte en objeto de estudio. El símbolo frente al olvido estructural. En sociedades donde los medios pueden reorganizar narrativas con rapidez, el olvido suele ser una herramienta eficaz. Pero el caso de India María demuestra que no todo puede ser borrado mediante la reducción de visibilidad. Su personaje encarnaba experiencias reales. Migración, sigiacho, discriminación, enfrentamiento con autoridades, lucha por sobrevivir en entornos hostiles. Esas experiencias siguen vigentes. Mientras las condiciones sociales que el personaje representaba continúen existiendo, la figura mantiene relevancia. Y eso explica por qué su legado resistió cualquier intento de marginación institucional. La paradoja del poder mediático. El intento, explícito o implícito, de disminuir su presencia terminó fortaleciendo su carácter simbólico. Porque cuando el público percibe que una figura popular ha sido desplazada injustamente, se activa un mecanismo de reivindicación. La narrativa cambia. Ya no es solo una comediante exitosa. Es una figura que incomodó, una voz que representó al pueblo. Y esa narrativa fortalece su mito cultural. La permanencia en la era digital. Con la llegada de plataformas digitales y redes sociales, nuevas generaciones redescubrieron el personaje. Fragmentos de películas circularon en línea. Escenas icónicas se convirtieron en memes. Frases clásicas fueron reinterpretadas. Lo que alguna vez dependió de horarios televisivos, ahora era accesible bajo demanda. Este fenómeno confirma que la cultura no se extingue cuando cambia el medio. Se adapta. Y en esa adaptación, el legado de India María encontró nueva vida. La figura que superó la pantalla, más allá de cualquier teoría sobre censura o presión institucional. El hecho fundamental es que India María dejó una marca profunda en la identidad cultural mexicana. Su personaje simbolizó la resistencia frente a la desigualdad, la inteligencia popular frente a la burocracia, la dignidad en medio de la marginalidad. Esos valores trascienden cualquier parrilla televisiva. El poder frente a lo irreductible. Si alguna vez existió un intento de borrar su presencia,
el resultado fue parcial. Porque el poder puede reorganizar programación, pero no puede eliminar recuerdos compartidos. La India María ya no pertenece únicamente a la industria que la produjo. Pertenece al imaginario colectivo. Y cuando un personaje alcanza ese nivel de arraigo, se vuelve irreductible. Si el caso de India María fue un ejemplo clásico de censura encubierta, una consecuencia natural de transformación industrial o una convergencia compleja de factores políticos, económicos y culturales. Lo que es indiscutible es esto. Intentaron desplazarla de la pantalla, pero no lograron borrarla de la historia. Después de recorrer el ascenso meteórico de India María, analizar el choque con las estructuras mediáticas, examinar el posible silenciamiento estratégico y constatar la fortaleza de su legado cultural, llegamos al capítulo final de esta investigación periodística. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Existió una intención deliberada de borrar a India María de la pantalla televisiva? ¿O fue víctima de un entramado más complejo donde confluyeron intereses industriales, políticos y simbólicos? La respuesta, como suele ocurrir en los grandes fenómenos culturales, no es binaria. No estamos frente a una prohibición documentada ni a un decreto de censura explícita, tampoco ante una simple casualidad generacional. Lo que emerge del análisis es algo más sofisticado, una convergencia de factores donde el poder mediático, el modelo económico y la narrativa dominante encontraron en India María una figura difícil de encajar. El poder no siempre prohíbe, reconfigura. Las estructuras contemporáneas de control cultural rara vez operan mediante censura frontal. Funcionan mediante reconfiguración de visibilidad. Cuando una figura resulta incómoda, el sistema no necesita silenciarla de manera abrupta. Basta con disminuir su exposición, reducir su promoción, desplazarla en la parrilla, priorizar otros contenidos. El resultado es el mismo: pérdida de centralidad. India María no fue oficialmente vetada, pero su presencia en el núcleo del sistema televisivo se redujo progresivamente en momentos estratégicos, y esa reducción coincidió con un cambio profundo en la lógica mediática. La transición hacia una televisión aspiracional, globalizada y alineada con modelos de consumo. El personaje que desafió el relato oficial, el núcleo del conflicto no estaba en la comedia, estaba en el contenido simbólico. India María representaba la desigualdad estructural, el clasismo cotidiano, la corrupción burocrática, la marginalidad indígena, y lo hacía desde el humor pero con una contundencia narrativa que conectaba con millones, mientras otros formatos reforzaban la narrativa del progreso lineal y la modernización sin fisuras. Su personaje evidenciaba contradicciones. Esa disonancia simbólica no es menor. En sistemas donde la televisión cumple una función de cohesión social y proyección institucional, los relatos que exhiben fisuras pueden generar tensiones, no necesariamente porque sean revolucionarios, sino porque recuerdan lo que el discurso oficial prefiere suavizar: mercado, poder y conveniencia. Es tentador explicar todo como una simple evolución de mercado. La industria cambia, las generaciones se renuevan, los gustos se transforman. Pero el análisis periodístico exige observar patrones. ¿Por qué ciertos contenidos tradicionales lograron adaptarse sin perder respaldo estructural, mientras India María fue desplazada progresivamente? La respuesta puede encontrarse en el grado de incomodidad simbólica. El mercado prioriza rentabilidad, el poder prioriza estabilidad narrativa. Cuando ambos intereses coinciden, la permanencia está asegurada. Cuando divergen, las decisiones se vuelven más estratégicas. India María era rentable, pero su mensaje no era completamente neutro. La construcción del mito posterior. Paradójicamente, el intento, si lo hubo, de reducir su presencia terminó fortaleciendo su estatus simbólico. Porque cuando una figura popular es percibida como marginada por estructuras de poder, se activa una narrativa de reivindicación. India María dejó de ser solo una comediante exitosa para convertirse en símbolo de resistencia cultural. La audiencia reinterpretó su trayectoria bajo una nueva luz, la de una mujer que incomodó al sistema. Y ese relato es poderoso. La memoria frente al control mediático. Este caso revela una verdad fundamental sobre la cultura. La memoria colectiva no depende exclusivamente de los centros de distribución.
Aunque las grandes cadenas puedan reorganizar visibilidad, no pueden eliminar el arraigo emocional. Las frases icónicas sobreviven. Las escenas se transmiten entre generaciones. Las plataformas digitales reactivan contenidos archivados. La India. María trascendió la pantalla porque representaba experiencias reales. Mientras la desigualdad, la discriminación y la burocracia absurda sigan formando parte de la vida cotidiana, su personaje mantiene vigencia. ¿Fue censura? Desde un punto de vista técnico, no existe evidencia de una censura directa con respaldo documental público. Desde una perspectiva estructural, sí existen indicios de un proceso de desplazamiento estratégico coincidente con transformaciones industriales y tensiones simbólicas. El fenómeno podría describirse mejor como despriorización estructural. No fue una eliminación abrupta, fue una erosión gradual. Y esa forma de control es mucho más eficaz, porque no deja rastros evidentes. El caso India María como estudio de poder cultural. Más allá de la figura individual, este caso permite reflexionar sobre la relación entre cultura popular y poder mediático en América Latina. Cuando un personaje logra conectar profundamente con sectores populares y exhibe contradicciones sociales, se convierte en algo más que entretenimiento. Se convierte en narrativa alternativa. Y toda narrativa alternativa es observada con atención por quienes administran el discurso dominante. India María no proclamó revolución, no organizó movimientos, pero mostró la fragilidad del poder desde la risa. Y la risa colectiva tiene un efecto democratizador. Entonces, ¿por qué querían borrarla? Tal vez porque recordaba lo que muchos preferían olvidar. Tal vez porque su éxito demostraba que el público estaba dispuesto a confrontar la realidad a través del humor. Tal vez porque representaba una voz popular que no dependía completamente de la aprobación institucional. O quizás porque el sistema simplemente evolucionó y ella quedó atrapada en la transición. Lo cierto es que, si existió un intento de borrarla, fue incompleto. Porque borrar de la pantalla no equivale a borrar de la historia. Hoy, décadas después, India María continúa siendo referencia obligada cuando se habla de comedia popular, representación indígena y crítica social disfrazada de humor. Su figura demuestra que la cultura puede desafiar al poder sin discursos incendiarios, simplemente mostrando la realidad con ironía. El caso India María no es solo una historia de televisión. Es una historia sobre cómo el poder administra la visibilidad, sobre cómo la cultura popular resiste, y sobre cómo la memoria colectiva puede derrotar al olvido estructural. Quizás esa sea la verdadera conclusión. No lograron borrarla, solo confirmaron su importancia.